Hola hermoso Capricornio, bienvenido a una nueva lectura que desde ahora será válida para los próximos días. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de las cartas del tarot. Vamos a ver para ti todo absolutamente aquello que te depara el destino próximamente, algo importante Capricornio, su cual tu alma necesita saber. También, así como puedes observar, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. Muy bien, hermoso Capricornio. El mazo está completamente preparado y ahora sacamos tus primeros mensajes. Vamos a ver todo absolutamente aquello que pasa. La primera carta a por ti, Rey de Bastos, Capricornio. La verdad es que estamos empezando muy, pero muy bien con una energía de poder. Te veo con gran fuerza. Este próximo periodo va a representar a por ti a ser muy determinado en todo absolutamente aquello que haces o incluso en todo absolutamente aquello que tú estás por decidir, a prestar gran atención y a estar muy atento y muy atenta a lo que se acerca. Y sobre todo otra cosa, cual se me transmite a través a por ti Capricornio con el Rey de Bastos, es que de lo más importante que va a representar el próximo futuro a por ti va a ser el plano profesional, tus proyectos, sobre todo de lo más esenciales posibles y todo absolutamente aquello que tú vas a crear. Ya después te lo explico. Voy a sacarte dos cartas más y después empezamos tu lectura. Justicia de los arcanos mayores. La carta con número 11, vibración poderosa para algunos de ustedes, conexión importante con cual pudiese ser signo Libra. Vamos a ver y después tenemos al arcano mayor, después de la justicia, al loco. ¡Wow! Hermoso Capricornio. Empezamos tu lectura con esas primeras tres cartas. Ya después vamos a transmitir más energía, saber qué es lo que ocurre, pero de momento me voy a quedar solamente con estas tres energías. En tu lectura para esos próximos días tienes, y estamos empezando primero con dos arcanos esenciales, la justicia y el loco. En cuanto a la justicia, cuando aparece en una lectura como pasa para ti, Capricornio, siempre habla de equilibrio. Es una confirmación muy clara de que tú en algo esencial vas a lograr a poner el equilibrio. Y eso te llevará en el punto de conectar con un resultado muy positivo, muy bueno, porque la justicia habla de resoluciones, de circunstancias muy positivas si se trata de tener que arreglar algunos documentos, porque aquí tenemos, mira tú con esta gran atención Capricornio, esas dos cartas me hablan de que pasas de directo en un importante tránsito, de tener que hacer algunos trámites que pueden incluso para algunos de ustedes ser relacionados con algunos documentos importantes, firmarlos. Para algunos de ustedes algún contrato de trabajo, incluso si, por ejemplo, se trata de salud, respectivamente, significa de que esto va a ser para ti, Capricornio, un periodo lleno de actividad, de movimiento, actúas, te estás dando cuenta con la carga de justicia de que todo en este momento sirve para que tú alcances a tener a tu lado esas conclusiones esenciales, porque
si me quedo a por ti, Capricornio, solamente con la justicia como carta para decirte justamente aquello que ocurre, aquello que pasa, en cuanto para ti la justicia respectivamente puede dar la indicación mayor a ajustes, a circunstancias favorables para ti desde varios puntos de vista. En cuanto tenemos aquí la carta del loco, que una vez cuando podemos conectar con una carta así, representa estudiar algo nuevo, un proyecto nuevo de lo cual no conocemos muchos detalles. Hay todavía muchas cosas que están un poco así como desconocidas y que estamos en el punto mayor de tener que conocer y tener que conectar en esencia con todas estas vibraciones, exactamente como esta carta del loco nos los indica en este presente, ¿ok? Aquí la justicia, aquí vemos de que pasa algo, porque la justicia va a ser en sí precisamente a por ti, Capricornio, la energía que te llevará hacia la vibración de lo que podría representar el loco. Y ahora vamos a sacar 3 cartas más. 4 de espadas como siguiente energía. 8 de espadas a continuación a por ti y después 3 de pentáculos. En esta lectura te digo la verdad, Capricornio, hay un elemento que es muy probable de que todavía no haya aparecido en tu camino de momento. Pero por eso te lo digo que no tienes en absoluto nada de lo cual te debas preocupar. 3 de pentáculos para ti representa con muchísima claridad la trayectoria en sí manifestada a través de soluciones, las respuestas que tú las vas a tener, soluciones a una vibración existencial manifestada a través del poder, a través de la gran luz. 4 de espadas. Una pausa. Unas circunstancias de vida cual tú mismo, Capricornio, necesitas integrar en tu propia vida. Por eso te salió la justicia, exactamente así como la había dicho antes. Después el 4 de espadas viene a ser completado a por ti a través del 8 de espadas. Podemos observar de que lo que transmite esta lectura es que también esos días sirven para que tú con el rey de bastos te vayas a imponer sobre algunas circunstancias en tu camino que tú puedas considerar que son para ti, que te sirven y que realmente son importantes para tu vibración, para todo aquello que tú quieres revitalizar, porque observamos de que aquí el basto que lo sostiene al rey de bastos está como cogiendo nueva vida, ¿ok? Esa es la señal muy clara de que tu vida, Capricornio, está en este momento por mejorar. De esto no tenemos en absoluto ninguna duda. Solamente que es con la carta de la justicia una cuestión de poco tiempo para que esto se vaya a confirmar. En cuanto a la carta del loco, representa al que existe aquella necesidad en cuanto tú tienes que abrirte a esas nuevas perspectivas de vida al ser original y a estar completamente concentrado en el aquí y en el ahora y hacer precisamente aquello que te gusta, aquello que te apasiona, salir al campo, salir al aire fresco en cuanto el tiempo lo permita. El 4 de espadas junto con el 8 de espadas significa de que no hay que ser estancado, no hay que permitir este estancamiento, hay que salir lo antes posible, porque al final en el 3 de pentáculos, Capricornio, me dicen con mucha claridad de que vas a encontrar la solución, llegará la respuesta
Y en cuanto al conectar con esta carta, lo dije desde el principio de que hay un elemento que todavía no ha aparecido en tu situación actual, por eso todo esto te puede parecer así como un poco desconocido, pero siempre cuando conectamos con el 3 de Pentáculos, significa de que alguien aparecerá en nuestro camino, alguien está a punto de aparecer, muy probablemente sea también esto válido para ti según como esta vibración no los indica en este presente. Transformación, tránsito vibracional muy positivo. En cuanto aquí tenemos el 8 de bastos. Desbloqueos, múltiples desbloqueos a por ti, comunicación rápida, viajes rápidos, ¿ok? Tener que viajar o tener que hacer algo rápidamente. O sea que tú imagínate, tu reacción, Capricornio, va a ser completamente sorprendente delante a este 3 de Pentáculos, porque aquí tú vas a pasar de directo a una situación que para ti va a ser, que te inspira, te va a ayudar, tú logras a manifestar en esencia un real poder, así como esta vibración nos lo indica en este presente. Momentos en cual tú vas a crear algo hermoso, momentos en cual tú vas a crear algo lleno de luz, también una base excelente en tu camino. Wow, todo esto es lo que pasa y lo que estoy prácticamente observando en el 3 de Pentáculos es algo que de seguro favorecerá muchísimo tu situación desde ahora hacia adelante, lo que ocurre justamente a breve con la energía de la justicia. Y vamos a preguntar al oráculo de la buena suerte. Vamos a continuar con este oráculo Capricornio porque siento como que todavía hay muchos mensajes que nosotros tenemos que descubrir a por ti. La carta con número 23. Después tenemos la carta con número 18, el niño. La primera carta habla de veo como un edificio, como si fuese el edificio de la justicia, ¿ok? Ahí en donde de la... ok, tenemos la persona con la carta con número 8. Vamos a ver qué es lo que quiere revelar. La casa, dentro de la casa, ok. Hay una advertencia muy clara por ti, Capricornio. Dentro de la casa. Ok, tienes, muy bien. Tienes que tener, mira lo que revela este oráculo a por ti. Esta primera carta que puede hablar de la corte, que puede hablar de aquel lugar en donde se toman las decisiones más esenciales, más importantes, ¿ok? Si tú próximamente tienes que arreglar algún asunto personal que puede tener algo que ver con un niño o que incluso con la familia, si en este momento se está manifestando en tu vida la justicia, tener que arreglar algunos papeles con alguna separación o separación incluso de bienes para algunos de ustedes, ¿ok? Esta situación se está abriendo, lo veo con muchísima claridad. Pero aquí, Capricornio, te dicen de que hay cerca, mira, la casa. Y hay una carta que dice, cuida tus espaldas de esa persona que parece ser como que es bastante falsa, ¿ok? Hay una persona que parece mostrarse de una forma, pero en realidad no es así como se está presentando. Tienes aquí una advertencia de que puede que sea alguien que rodee tu casa, que rodee tu ambiente, y que al final esta persona no es así de la misma manera como tú te lo puedes imaginar, porque este oráculo
Significa de que si tú necesitas arreglar algo y si estás realmente pasando por algunos tiempos en cual tú necesitas entender o integrar en tu camino ciertas cosas, es mejor que te lo vayas a mantener solamente por ti, Capricornio, ¿ok? Que no confíes. Cuida mucho, no confíes, porque tenemos aquí la carta del ladrón y esto representa como que hay una advertencia particular de que alguien está como mirando lo que tienes tú, no sé cómo explicarlo, ¿ok? Por eso es esencial para que te vayas a mantener un poco a mayor intimidad aquel lo que traes en tu casa, lo que tú haces, tus planes, tus proyectos, manténlo un poco más así como en privacidad con la luna, un poco al ser un poco más secretoso, más en este periodo. Tal vez deberías estar muy atento con las redes sociales, a no publicar tanto lo que tú haces, fotografías, publicar sobre tu vida, sobre tus viajes, ¿ok? Es muy bueno para que vayas a mantener tu vida en orden, a mayor disciplina posible, pero con la más profunda discreción. Aquí hay una advertencia, ¿ok? Y otra cosa cual puedo observar, de que tienes muy buen gusto para la decoración, sobre todo de casas, o que recientemente decoraste el interior de tu casa o que estás por decorar. Tienes muchas cosas que tienen que ver con tu casa, con tu hogar próximamente, ¿ok? Esto es esencial porque no sé por qué. Vamos a preguntar, mira, si ya estamos aquí, ¿por qué esta persona falsa cerca de Capricornio? ¿Quién es esta? Ok, pobreza. Una persona que se lamenta mucho, una persona que hace mucho la víctima, ok. Desde cuando era apenas un niño. Puede ser incluso una persona que tú le ayudaste, Capricornio, y que le sigues ayudando a continuación. Muchísimo cuidado con estas personas, porque la cosa no es o no parece de ser así como se presenta. Es una advertencia que viene a ser transmitida a través del oráculo de la buena suerte. Querido Capricornio, he llegado al final de esta lectura. Si te ha gustado, te pido que le des un like, comenta si quieres, dime qué te ha parecido esta lectura, ¿has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias como siempre por estar aquí, gracias por compartir ese video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz, te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, hermoso Capricornio.